Hoy estamos con Jacob Larrinaga. Por algún tiempo lo conocimos en su rol de promotor cultural. Eres comunicador y ahora su proyecto de vida profesional está un poco vinculado o del todo vinculado con el tema de ser un coach de energía. Cuéntame qué es esto. Primero de todo, muy honrado de estar aquí, muchas gracias. Para entender el término de coaching de energía, creo que primero hay que entender el término de coaching. Es una palabra que se usa mucho hoy día, de múltiples maneras, se asocia con distintas prácticas, y creo que es importante primero definir el tema del coach, ¿no? Que es una persona que te puede ayudar a conseguir más conciencia sobre tus propios procesos, te puede dar información útil para que tú entiendas más esos procesos que haces, esos hábitos que sigues, esas costumbres a las que tú te has precisamente acostumbrado, y guiarte por un proceso en que tú puedes encontrar tus propias respuestas en base a las interrogantes y preguntas que puedas tener sobre tu propio desarrollo, sobre tu desempeño laboral, sobre tu desempeño en la familia y social. Hay una nueva ola de que todo el mundo está muy preocupado o interesado por el tema de bienestar. El tema de bienestar en un contexto general, de salud, de vida, de calidad de vida. Cuéntanos un poquito sobre eso y este coach tuyo, cómo va ligado con el tema bienestar. La verdad es que las cifras son impresionantes. O sea, 76% de las personas en algún momento u otro reportan en ambientes laborales sentir algún tipo de efecto adverso físico o mental del estrés, por ejemplo. Sí. Que está muy ligado al bienestar. 33% de las personas en ambientes laborales confiesan estrés crónico. Eso es un tercio de la población. Pasamos un tercio de nuestras vidas en el trabajo. Otra parte de nuestras vidas la pasamos en el tranque. A veces cuando nos toca llegar a casa se nos acabó el tiempo, se nos agotó las ideas, se nos agotó la energía que nosotros podíamos entonces proveer a las personas que más queremos. Entonces, desde luego, en un mundo tan ocupado, el tema del bienestar empieza a resurgir como algo relevante, algo que podemos quizás empezar a equilibrar junto con el tema del rendimiento, del desempeño, y son interrogantes que todos tenemos individualmente. Y en eso el coach entra para poner como un marco de referencia, una ruta de acceso hacia el bienestar, dependiendo de lo que el coach se dedique. En términos prácticos, ¿cómo lidiamos con el estrés? No podemos dejar de trabajar, así que hay que aprender a lidiar con esto. Ciertamente. Y creo que hay muchas disciplinas, por ejemplo, la de la atención plena o el mindfulness, que está sumamente trending, por así decir, no solo en Panamá, pero en ambientes laborales alrededor del mundo, incluso sociales, en muchos aspectos. Y se trata no tanto de eliminar el estímulo del estrés, porque conocemos la naturaleza de la vida, es bastante difícil de predecir, pueden pasar cosas momentáneamente que nos sacan de nuestro centro, sino es más que nada aprender a lidiar cómo nosotros podemos cambiar de enfoque ante ese estímulo y cómo nosotros podemos reaccionar de una forma que sea productiva para nosotros. Se habla de dos tipos de energías, esencialmente, una que es anabólica, que es constructiva, y una que es catabólica, que es destructiva. Entonces, nosotros decidimos entre anabólico y catabólico cómo vamos a reaccionar ante un estímulo de estrés. Y esa es más o menos como la ciencia que se empieza a construir al respecto de las energías, de nosotros cómo manejamos el ambiente. ¿Qué hace la meditación en nuestro cerebro? Yo veo que hablas mucho en tus escritos, en tu blog, del tema meditación. Es muy interesante el tema de la meditación, porque a pesar de ser una práctica ancestral, hoy día se está fusionando tremendamente con la ciencia moderna, con las resonancias magnéticas, con los electroencefalogramas, con las maneras de medir qué es lo que sucede en el cerebro, ¿no? Y lo que va sucediendo es que hay ciertas áreas del cerebro conectadas con la empatía, conectadas con un punto de vista metacognitivo de la situación. Quiere decir que no estamos viendo como a través de un túnel, sino podemos ver más oportunidades y más perspectivas, no solo nuestras, sino de otras personas, mediante la meditación. Al practicar la meditación, parece que ciertas áreas como esas se estimulan positivamente, mientras que áreas que están más asociadas con el miedo o con la soltura de hormonas que nos hacen correr o pelear, se disminuyen un poco. Entonces es algo interesante pasando en el cerebro mientras nosotros meditamos, que nos ayuda a ser más equilibrados en nuestro comportamiento. ¿Cuántas horas de meditación o cuánto tiempo de meditación sería saludable para una persona que lo más probable no practique esto? Sí, realmente hay algo que decir de la meditación, ¿no? Es la práctica de estar tú contigo, con tus pensamientos, con tus sentimientos. Para una persona que está súper iniciada en la práctica, Sí. claro, no vamos a hacer una hora
de meditación al día, porque pasar una hora con nuestros pensamientos cuando de pronto pueden ser algo abrumadores puede ser contraproducente. Pero la meditación es algo tan sencillo como tomarse un break entre los momentos y las acciones cotidianas que nosotros tenemos. Puede ser tan sencillo como lavándonos los dientes, puede ser tan sencillo como duchándonos, como estando en pleno tranque. Es recuperar un poco la conciencia de nuestra respiración y de lo que tenemos a nuestro alrededor, que puede ser 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. Tan sencillo como eso se ha visto que tiene efectos positivos científicos. Veo que en tu cuenta de Instagram siempre hay un espacio para retratar los lugares que visitas y generalmente son lugares que reflejan mucha paz. Cuéntanos del coach Trotamundo. Chévere. Lo cierto es que creo que la naturaleza juega un rol vital en todo esto del bienestar. Creo que es natural para el ser humano entrar en espacios naturales y sentir cierto tipo de armonía o de resonancia en que se siente bien estar de vuelta en ese espacio que hemos estado por milenios compartiendo con la naturaleza, ¿no? Muchos de mis espacios creo que son escenarios naturales, algunos increíbles, algunos que te quitan el aliento. Sí. Y creo que creo que la naturaleza es muy inteligente y creo que hay mucho que se puede aprender de la naturaleza. Y creo que en ese espacio que nosotros conectamos podemos encontrar también respuestas dentro de nosotros mismos, en base a la introspección. ¿Qué lugares son memorables para ti? ¿Cuáles te han dado paz? Creo que hay algo que la meditación te induce, es que empiezas a ver paz en lo más sencillo. Entonces, estos espacios definitivamente son preciosos, como la montaña de Ausangate en Perú, una montaña sagrada para toda la cultura andina. Eso sin duda es una experiencia muy especial. O incluso estar en las tierras altas de Chiriquí, en Panamá, estar en cualquier playa, ya sea Pacífico o Atlántico. Pero más allá de eso es empezar a ver qué tanto esa belleza también está en lo cotidiano. Está aquí en este estudio, está aquí en el tranque cuando salgo de aquí, está aquí en el almuerzo con la familia. De verdad que hay mucha belleza. Una persona que se siente abrumada por su día a día, estresada, caótica, ¿qué le recomiendas? ¿Por dónde puede empezar para encontrar más tranquilidad en su día a día? Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta y es como la paradoja del coach, porque el coach usualmente no dice qué hacer, Sí. pero entra en un proceso donde puede lograr que la persona descubra más o menos dónde se siente más cómoda. Entonces creo que el primer paso sería darse cuenta qué nos da más energía y qué nos quita energía en nuestro día a día. Enfrentar cierto tipo de situación nos quita energía de más, nos vuelve, o sea, nos abruma a un nivel que después llegamos a la próxima reunión o al próximo encuentro social y no tenemos ni siquiera qué dar de nosotros. Entonces creo que el primer proceso es crear conciencia sobre nuestros propios niveles y nuestro propio manejo de nuestra energía, que es al final todo lo que tenemos, todo lo que podemos ofrecer a los demás. ¿Qué hubo con el Jacob, promotor cultural? Cuéntame esa faceta. ¿La has puesto en un espacio de tu vida en el que está un poco estática o estás haciendo algo dentro de ese mundo cultural en el que te movías hasta hace poco? Sí, cultura, bueno, una palabra tan amplia, tan rica. Definitivamente soy un apasionado por la cultura y también por la innovación cultural en todos sus sentidos. Solía estar en un ámbito más artístico, más de las artes, la música, Sí. el teatro, conciertos, cualquier tipo de actividad de ocio también que pudiese dar ese componente tan importante dentro de una sociedad. Creo que hoy día se recontextualiza y simplemente veo la cultura como algo macro, en que la manera en que nosotros nos comportamos, la manera en que nosotros vemos ciertas cosas en la vida, la manera en que nos comportamos ante los gobiernos, ante los trabajos, ante el tranque, son todas como instituciones culturales de cierta manera. Entonces creo que mi misión ahora ha cambiado en ver cómo podemos nosotros innovar culturalmente a través de nuestra percepción, a través de la manera en que vemos las cosas, y cómo nosotros podemos ser agentes de cambio, protagonistas en este proceso, donde podemos con nuestras ideas y nuestras acciones innovar también para el beneficio y el bienestar de los demás. Hablando de agentes de cambio, ¿cómo podríamos despertar a Panamá? Es interesante, Panamá despierta, ¿no? Sí. Siempre me dicen, realmente la idea surge en que yo tengo una confianza de que Panamá está despertando. Entonces, Panamá despierta, está en el proceso de despertar. Lo veo en la juventud, lo veo en la manera en que ya hay ciertos temas que antes eran tabú, que hoy día
se tocan y se quieren tratar, y se hacen manifestaciones al respecto, y se inician conversaciones interesantes al respecto. Creo que todos tenemos en nuestra vida cierto llamado a hacer algo que como que más o menos o específicamente nos llama a nosotros. Es fácil por la cultura y por el status quo y por cómo todo está de cierta manera ya estructurado, hacerle caso a esa voz para entonces poner nuestra opinión propia. Pero creo que lo más valioso del ciudadano es poner nuestra práctica de nuestra propia voluntad en acción. Es descifrar de qué forma esas ideas nuestras pueden generar un cambio. A veces puede ser tan sencillo como compartir un artículo, como escribir, como hacer un pequeño video que tome conciencia sobre algo que a ti quizás en la cultura no te parezca que nos beneficie al máximo. Entonces son pequeños pasos, son pequeñas cosas que cada uno puede volverse un agente de cambio en el proceso, dependiendo de lo que nosotros nos guste o nos apasione o nos llame. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Esto fue Yolanda Sandoval Pregunta.